Buenas noches, profesor, compañeros. En la noche de hoy les estaré hablando sobre el judaísmo y el cristianismo. Empiezo con una pequeña introducción sobre la Biblia, que es uno de los documentos de la antigüedad que ha llegado mejor conservado hasta nosotros. Este conjunto de libros es un legado cultural de importancia decisiva para la historia de la humanidad, para las religiones judías y la cristiana. El pueblo hebreo, del que conservamos apenas restos arqueológicos, recogió en el Antiguo Testamento toda su tradición religiosa. Las cristianas, cuyas creencias religiosas arrancan del torno judío, conservan aquellos libros y adicional le añaden otros que se le llama Nuevo Testamento, en lo que recogen documentos básicos de conocer el origen del cristianismo. Como segundo punto, empezaré a hablar sobre el judaísmo. El judaísmo, orígenes del pueblo hebreo, la ley. El pueblo hebreo se presentaba a sí mismo como descendiente de un jefe de pastores que se llamaba Abraham, que procedía de Mesopotamia, emigrado de Palestina. Cuenta que un Dios único y poderoso empieza a establecer contactos con Abraham. Le ofrece la tierra de Palestina, le protege y le hace una promesa, que le hará padre de un pueblo que se llamaba el pueblo hebreo. Los descendientes de Abraham, emigrados de Egipto, de la cuarta generación, fueron convertidos en pueblo esclavo por los faraones egipcios. Pero una vez más, el Dios de los hebreos interviene a su favor. El segundo libro de la Biblia que lo menciona, que es Éxodo, explica cómo Dios, por medio de Moisés, libra al pueblo hebreo sacándolo de Egipto. Es entonces cuando empieza la obra de formación del pueblo hebreo. Los hebreos en Palestina, la obra de los profetas. Bueno, ya conquistada la tierra de Palestina, los hebreos lograron crear allí un reino floreciente que abrazó su apogeo en épocas de rey David. Eso es en el siglo X a.C. Pero durante el primer milenio antes de Cristo, el pueblo judío quedó sometido en forma más o menos directa a los grandes imperios que se sucedieron en las tierras del Oriente Medio: el Imperio Asio, Segundo Imperio de la Babilonia, Imperio Persia, los reinos helenísticos y finalmente al Imperio Romano. Los judíos en la época de Jesús. Ya cuando estaba dominado el Imperio Romano, los judíos de Palestina en el siglo I seguían fieles a la religión de sus antepasados. El único lugar de culto seguía siendo el Templo de Jerusalén, en el que celebraban sus sacrificios los sacerdotes. Pero la mayoría de las ciudades y aldeas de Palestina tenían una sinagoga, un lugar en que se reúnen para rezar y comentar la Biblia. Estos comentarios solían correr a cargo de los rabinos, que eran los maestros conocedores de los libros sagrados de los judíos. En ese momento, la religiosidad judía presentaba dos características destacadas. La primera era que se observaba una muy rigurosa de los miles de preceptos de la ley, preconizada especialmente por grupos religiosos de los fariseos. Y la segunda era una visión politizada del papel futuro del Mesías, concebido como librado político frente al poder romano. El cristianismo. Jesús. Los evangelios nos presentan a Jesús como un rabí, o sea, un maestro en la interpretación de la Biblia, que durante unos 3 años predicó entre los judíos de Palestina. Su predicación se centraba en algunos puntos destacados. Era una interpretación de la ley sumamente renovada, es decir, que Jesús aceptaba la ley, pero prescindía de los miles de preceptos externos para llegar a su fondo del amor a Dios y los demás hombres. La segunda era la predicación de Jesús, que incluye la esperanza de salvación. En esta se entendía como una renovación interior del hombre que la aparta del mal. La tercera, Jesús inicia con su palabra la creación del Reino Unido.
Este reino de Dios, cuyo panorama se descubre en las bienaventuranzas, empieza con una especie de semilla que crecerá y alcanzará su pleno desarrollo final de los tiempos tras la segunda venida de Jesús. Y en la última, que a lo largo de la vida de Jesús, una serie de hechos van inclinando a sus discípulos a identificarles como el Mesías, anunciado por los profetas, pero su misión no se parece en nada al Mesías político que esperaban. La iglesia de los apóstoles. Los capítulos finales de los 4 evangelios testimonian claramente un hecho básico para entender el cristianismo. Los apóstoles, desmoralizados por la muerte de Jesús, reaccionan al convencerse de que el Maestro había resucitado. Empujados por esta fe, empezaron a predicar el Evangelio, que significa palabra nueva. Los apóstoles predicaban que Jesús era el Mesías enviado por Dios, condenado a la muerte y crucificado. Fue resucitado por Dios y actualmente está vivo, sentado con Dios, y volverá el último día para juzgar a la humanidad. Y el que cree en Él obtendrá por medio de Él el perdón de sus pecados. Este mensaje fue aceptado por muchos judíos en Jerusalén y junto a los apóstoles formaron la primera comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana acordaron 2 posiciones. La primera fue la de los judíos cristianos, que consideraban que todo seguidor de Jesús debía someterse a la ley de Moisés. Y la segunda, que era la de San Pablo, que indicaba que el cristiano se salvaba por su fe en Jesús, no por su sujeción a la ley. Y esto era aplicable para todos los cristianos, fuera de origen judío o no. Las comunidades cristianas desde el siglo I hasta el IV después de Cristo. Las comunidades llamadas iglesias, que significa asamblea, una palabra griega, estaban formadas por los cristianos de una misma ciudad. Las mismas se distinguían por las siguientes características. La primera era la realización de ritos en común, oraciones, eucaristía, ritos de bautismo para entrar en forma parte de la comunidad. La aceptación de un cierto sistema de valores bastante distinto de la sociedad pagana. Era el rechazo de las costumbres que eran demasiado crueles, la moral, la sexual, muy ascética, rechazo del afán de lucro, ayuda a los demás hombres considerándolos como hermanos e iguales. Y la posesión en común de cementerio en general, en la forma de los cultos y cómo hacían los cementerios y celebraban entonces en subterráneo y los edificios para lo que era la celebración del culto. Los cristianos ante la sociedad y el gobierno imperial. La sociedad de aquel tiempo empezó considerando a los cristianos como gente extraña y misteriosa, que practicaban cultos abominables y que tenían costumbres criminales. Este desconocimiento que de verdad la naturaleza del cristianismo provocó. En los siglos I y II después de Cristo, movimientos de hostilidad popular contra algunas comunidades cristianas, que fue la sociedad que no toleraban difícilmente a los grupos que se empeñan a ser diferentes. Muchas gracias.